aprendiendo sobre la oración. Hablamos en alguna enseñanza sobre los mitos que tenemos en la oración que no nos permiten entrar en esa dimensión que todos queremos. Todos oramos y todos queremos movernos en el mundo espiritual, pero no sabemos cómo hacerlo. A veces pensamos que son como rayitos espirituales que entran y bueno, nos llega una unción. Usamos esas palabras, pero la Biblia nos muestra que es un proceso de intimidad con Dios, de dedicarle tiempo a Dios. Estamos en una dimensión donde tenemos tiempo. Dios no tiene esa dimensión del tiempo, aunque Dios interviene en nuestro tiempo también. Pero hay muchas más. Y precisamente el tema de hoy es orando en 5 dimensiones. Y vamos a hablar acerca de la dimensión. ¿Qué es una dimensión? Para tener una idea. Si yo tengo un punto y tengo otro punto y trazo una línea, entonces hablamos de primera dimensión, longitud. Vamos a hablar desde el punto de vista matemático para poder entender lo de las dimensiones. Si yo a esos 2 puntos, a esa línea, le agrego otro punto y los uno, entonces tengo una segunda dimensión, porque ya tengo longitud y anchura, espesor, yo no sé cómo le quieren llamar, otra dimensión. Si yo a esos 3 puntos le añado otro y lo uno, ya tenemos tercera dimensión en la cual vivimos todo. Esto es una tercera dimensión, esto es una tercera dimensión, todo lo que vemos, tercera dimensión. Y alto, altura, profundidad, como quieras llamarlo, ancho y longitud. 3. Hay otra dimensión, el tiempo. Entonces, ¿cuánto dura esto en la dimensión del tiempo? No sé. Si le prenden aquí, pues se demora menos tiempo. Esos panes, lo que sea, tiene un tiempo. Y hay una quinta dimensión que como no nos toca, ni la podemos ver, ni la podemos medir, ni nada, pero por allá en el año 1920, la década de los 20, unos alemanes inteligentes, científicos, ellos hicieron un intento de unificar las fuerzas de la naturaleza, que son 4. Vamos a poner a hablar de eso hoy, sino solamente las menciono. Las fuerzas nucleares fuertes. Está hablando de la fuerza del núcleo. Todas las cosas tienen un núcleo. Llámese atómico, llámese como quiera. Fuerzas nucleares fuertes, fuerzas nucleares débiles, la gravedad y el electromagnetismo. Hicieron sus análisis, una quinta dimensión. A nosotros, pues no lo podemos observar, no vemos qué relación tiene con nuestra vida, pero existe. La Biblia habla de dimensiones que existen, aunque no las conozcamos. Entonces, vamos a hablar de esas 5 dimensiones en cuanto a la oración. Como nosotros también tenemos dimensiones. Y muchas veces nos quedamos en una sola dimensión. Máximo 2. Y no percibimos las otras, pero queremos vivirlas. Entonces aprendamos qué dice la Biblia acerca de eso. Antes de hablar de las 5 dimensiones, hay 2 verdades fundamentales que tenemos, bueno, se las voy a recordar, que tenemos que tener en cuenta acerca de la oración. La primera verdad en la oración es que Dios es multidimensional. Multi significa que actúa en muchas dimensiones. Multidimensional. No solamente primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, muchas otras que nosotros no conocemos.
¿Cómo podemos saber acerca de, cómo podemos percibir esto, este atributo de Dios? Bueno, lo primero es que lo podemos ver en la creación. Obviamente, y el libro de Romanos habla de eso. Nosotros podemos mirar, observar la creación. Nos quedamos pasmados y hacemos miles de teorías acerca del universo. Y que si hay nuevas criaturas y que no hay nuevas criaturas y que cómo es posible que en el universo semejante punto tan insignificante solamente haya vida en la Tierra. Bla, bla, bla. Decimos, el hombre ha logrado explorar dimensiones del universo que no conocía. Voy a ponerles un ejemplo. Los famosos puntos negros, antimateria, se comen la materia. ¿Cómo funciona eso? Todavía lo están estudiando. Hay una dimensión ahí de antimateria, antiexistencia. Eso dicen. Ahora falta ver si es una transformación y es una nueva dimensión que nosotros no conocemos. Pero le estoy poniendo un ejemplo. Hay que observar. Hay que observar. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, las cosas invisibles de Dios, las cualidades de Dios, su eterno poder y deidad, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles, claramente visibles. Lo invisible, las cualidades de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, razonadas, las podemos comprender por medio de las cosas hechas. De modo, se refiere a los hombres, ningún ser humano tiene excusa para no conocer a Dios. Si solamente observa las cosas de la naturaleza, entiende y sabe quién es Dios. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre? En vez de darle la gloria a Dios por lo que ve, entonces se pone y adora las cosas que Dios hace. Entonces adoran los árboles, adoran los cocodrilos, adoran las cucarachas, o se hacen su propio Dios de las cosas que Dios creó. Ídolos de oro, lo tenemos en el desierto, tienen un ídolo de oro para adorarlo y para pedirle la protección, lo que sea. Y esa es la perversión del hombre acerca de las cosas de Dios. Pero Dios las creó para revelarse a través de la creación. Y podemos aprender mucho. Hay un acontecimiento interesante en el libro de Job. Y es que Job está diciéndole a Dios, está preguntándole por qué le suceden ciertas cosas. Y llega casi a altercar con Dios. No a pelear, pero pues la intimidad con Dios es para eso. Y no eran cosas agradables lo que le pasaba a Job. Y Job recibió contestaciones del Señor, de su Dios. Y en Job capítulo 11, versículos 7 al 9, el Señor le dice a Job, déjame hacerte unas preguntas para poderte explicar todo lo que tú me estás diciendo. Y le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job le decía anteriormente, en algunos capítulos anteriores, le dice, Señor, el cielo tiene un límite. Sí, tiene un límite para ti, pero para Dios no. Para Dios no. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 le dice, es más alta la perfección de Dios, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la reconocerás? En otras palabras, le está diciendo, hay un reino entero, el cual tiene una dimensión que tú ni te imaginas. No la conoces, pero yo sí, le dice el Señor. Dice, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y el Señor le dice a Job eso.
Lo interesante de eso, ¿qué es? Que después de que el Señor le dijo eso a Job, el Señor introduce a Job en esa dimensión. Y luego Job dice, Señor, de oídas yo te había oído, pero ahora que tú me has revelado todo esto y me has mostrado todo esto, mis ojos te han visto. Mis ojos te han visto. Antes yo no veía, yo no tenía la referencia sino de lo que oía acerca de ti. Pero ahora en todo esto que hemos hablado y tenido, son muchos capítulos, hay que leerlos, porque esa es realmente la temática del libro de Job, no es la paciencia de Job, es la relación de Job con su Dios y todo lo que Dios hace con él. Lo lleva espiritualmente a una dimensión que Job jamás se imaginó, aunque Dios había dado testimonio de Job, de que es un hombre justo, hecho conforme a mi corazón. Y ese era el testimonio de Dios que va acerca de Job. Pero ahora que ha pasado todo esto y que Dios le ha hablado acerca de otra dimensión, y tú ni te la imaginas, Job, pero lo introduce en eso, entonces Job cambia su perspectiva, entra en otra dimensión. Dice, antes todo era para mí oír y oír que tú haces, que tú dices, que tú eres. Ahora yo te he visto. Tú me diste la oportunidad de entrar a una dimensión donde mis ojos te han visto. Ya sé quién eres. De eso se trata la oración. Exactamente de eso. No es solamente peticiones. Lo segundo, para saber que Dios es multidimensional, lo vemos en la encarnación de Jesús. Jesús es Dios y deja su forma de Dios, no se aferra a la forma de Dios, sino se despoja de su forma de Dios para hacerse hombre y entrar en la dimensión humana. Y vive como hombre. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? El propósito de Él era sustituirnos como personas destituidas de la gloria de Dios, que no teníamos opción ni podíamos hacer nada para poder participar de la comunión con Dios. Nos sustituye como destituidos de la gloria de Dios, pero nos hace los hijos de Dios y nos introduce a una dimensión eterna. Y eso es lo que llamamos salvación, en donde podemos tener comunión con un Dios santo, santísimo, perfecto. Y nos da esos atributos de Él. Hace un intercambio. Los que el autor de la vida muere por los que estábamos muertos para que podamos recibir su vida. Eso se llama salvación. Esto es lo que nosotros conocemos como redención. Y el tema no es eso, la salvación hoy. Pero Juan capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: y aquel verbo, la palabra de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tomó la decisión Dios, parte de la Trinidad, de entrar en la dimensión humana, para que los humanos que estábamos destituidos de la dimensión divina, entonces Él tomaba nuestro lugar y nos liberaba de esa condición para poder introducirnos en la dimensión de la intimidad, de la comunión con Dios. El Padre quiere sus hijos para tener comunión. Y ese es el propósito con el cual el Señor se encarna. Y esto de encarnación quiere decir que Él toma forma de hombre. El Señor Jesucristo, siendo multidimensional, se limita a una dimensión donde está limitada por el espacio y por el tiempo. Siendo que Él vive como Dios, no tiene, es multidimensional, no tiene ni espacio ni tiempo. Vamos a ver ahora
por lo menos mencionar esto. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Es la prueba en el hecho de que ¿quién es Jesús? ¿Y qué dice la Biblia acerca de él? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo, no varía, no cambia, no se envejece. Él tuvo un cuerpo para entregar su cuerpo en sacrificio a fin de que nuestros pecados pudieran ser perdonados y así satisfacer la justicia de Dios que habíamos quebrantado por nuestra actitud. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y se refiere al Señor Jesús. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Del que era, del que es, que era y que ha de venir. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, es multidimensional. El Padre, multidimensional. El Espíritu Santo, multidimensional. En tercer lugar, pensemos en que el Espíritu Santo, que es Dios, vemos que es multidimensional cuando vemos cómo obra. Lo vemos obrando, operando entre nosotros. Juan capítulo 3, versículo 8. Jesús dice esto acerca del Espíritu. Y de los que tenemos el Espíritu de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros hemos sido nacidos, hechos nuevas criaturas, una nueva creación del Espíritu de Dios. Jesús fue engendrado en María, virgen, siendo virgen, fue engendrado por el Espíritu de Dios. Hay una dimensión que nosotros no conocemos, en la cual Dios sí tiene interés de introducirnos y de enseñarnos. Nosotros hablamos de estas cosas cuando decimos, uy, había una unción, una presencia de Dios. Sí, pero todos son términos en donde como que sí, pero para otros es como que no, y yo no entiendo eso. ¿Y cómo es que ustedes dicen? Y es que yo nunca siento eso. Yo los oigo, pero yo me quiero explicar qué es eso. Y le preguntan, hermano, ¿cómo así? Explíqueme lo de la unción. Bueno, yo no sé, es una presencia de Dios, algo que uno que a veces no puede ni resistir. Sí lo decimos, pero no lo conocemos, no tenemos suficiente intimidad con Dios, que es el que nos da esa sabiduría para poder decir, mira, es que la relación con Dios es así. Si nosotros queremos tratar a Dios en esta dimensión, es así como lo tratamos. Si quiere ser tratado en otra dimensión, es así como lo tratamos. Y por eso vamos a hablar, después de que dejemos estos sentados, hablamos de las 5 dimensiones. Entonces, ¿cómo es que yo oro y en qué dimensión me muevo? Job capítulo 9, versículo 10 y 11, y habla sobre el Espíritu Santo. Dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. Sin número. No hace una, ni dos, ni una de vez en cuando. Es un continuo manifestar lo que Él es. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. ¿Y cómo lo va a percibir? ¿Qué pasa si no lo ve? Bueno, ahí está lo que tenemos que aprender de Dios. Señor, ¿cómo es que tú te mueves? Le decimos a veces, a este le llamamos los ojos de la fe. Bueno, pues yo no sé con los ojos de la fe que ves.
Porque una cosa es tener credulidad y otra cosa es tener fe. Credulidad es, bueno, yo creo que si le acerco un fósforo aquí a este pabilo, se prende. Es lo que yo creo. Pero fe es, ¿ustedes saben qué es fe? La certeza de lo que se espera. La convicción, algo adentro que no tiene duda. No hay ninguna duda de lo que no se ve. ¿Cuánto esperas tú de Dios? ¿Cuánto esperas? Por eso hablábamos de que la relación con Dios define nuestro tipo de oración. El conocimiento de Dios define el estilo de vida que nosotros como hijos de Dios tenemos. Si nosotros ignoramos las cosas de Dios, es muy difícil vivir la vida cristiana. Muy difícil de que el Espíritu Santo nos lleve de gloria en Cristo Jesús. No sabemos ni cómo, ni lo buscamos. A veces ni lo entendemos, ni se nos ocurre. Y nuestra relación con Dios a veces es solamente el Dios proveedor. Entonces todas nuestras oraciones es siempre, sí, tú eres misericordioso y amoroso y tú siempre me has provisto. Pero la relación no sale de eso. ¿Qué vas a hacer con el Señor cuando llegues a los cielos y no tengas que comer, no te tengas que vestir, no tengas que trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Se te acabó la relación con Dios? O Dios verá, no sé. No. Nosotros rendimos un culto racional a nuestro Dios. Nosotros tenemos oportunidad de hablar con Él. Entonces todo depende de cuánto nosotros vemos, cuánto conocemos, cuánto indagamos, cuánto pedimos a Dios. Señor, enséñame. Tú vas a pasar por aquí. Vas a pasar por aquí. Y aquí dice, no lo entenderé cómo lo va a hacer Dios. No lo entenderé. Y eso fue lo que Job aprendió. Pero él sabía que si Dios decía, voy a hacerlo, Señor, no sé cómo lo irás a hacer, pero tú lo irás a hacer. Tenía confianza en su Dios, pero todavía no le conocía en muchos aspectos. Después de todo esto que está diciendo, y que él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas, sin número, le constaban, pero había una dimensión en la cual él no había entrado. Y eso fue lo que el Señor quiso hacer cuando le dijo a Satanás, ¿has visto a mi hijo Job? Sí, claro, tú lo tienes protegido. No puedo hacer nada contra él. ¿Tú crees que él me sirve y tiene intimidad conmigo por lo que yo le doy? Pruébalo. No te doy permiso de que toque su vida, pero pruébalo. Y esa fue la cuestión. Lo que Dios quiso hacer cuando pasó eso fue darle la oportunidad a Job de que entrara en otra dimensión. Pusiera sus ojos en otro tipo de relación con Dios. Eso es. No fue que Dios lo probó a ver si fallaba o no fallaba. No, eso no es la verdad. Ok. Entonces, lo podemos ver que Dios es multidimensional en la naturaleza, en la encarnación de Jesús y cómo se mueve el Espíritu Santo. La segunda cosa que debemos entender, no solamente que Dios es multidimensional, sino que no estamos solos. Dios siempre está con nosotros, estemos donde estemos y en la condición que estemos. Nosotros tenemos la tendencia por ciertas enseñanzas de que si nosotros estamos en pecado, Dios ya no se mete con nosotros. Nos convertimos en leprosos espirituales donde Dios no se nos acerca. Primero tengo que librarme del pecado. Oye, yo te digo una pregunta si tú crees eso. ¿Y cómo hiciste para nacer de nuevo? Si la Biblia dice que nosotros recibimos la vida eterna del Señor Jesucristo por fe. Y esa fe para poder creer en Él nos la da Él mismo como un regalo para que podamos
creer y para que nos pueda dar la vida eterna e introducirnos en la vida espiritual. Ni lo buscábamos, dice que Dios nos encontró, Dios nos buscó, Dios nos dio la convicción, nos dio la capacidad de poderle creer para podernos dar vida eterna. O sea, te buscó cuando estabas como pecador. Ahora que eres hijo y cometes errores, pecados, entonces tú crees que tu padre te va a abandonar. No lo conoces. Debes conocerlo. Dios es bueno. Y su bondad y misericordia son para siempre. Entonces, Él no tiene problema con el pecado. Él tiene problema con la actitud tuya de hijo en la manera como te relacionas con Él. Ahí sí. Porque depende de ti. Nos salvó de todo lo demás. Esa es la salvación. Salmos capítulo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David, que está hablando consigo mismo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor mío. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nos podemos esconder de Dios. El amor de Dios cubre todas nuestras faltas. Eso no quiere decir que a Dios no le importan. Un hijo de Dios llamado a manifestar la santidad que el Señor Jesucristo le dio, o sea, la consagración a su Dios. Si voluntariamente quiere rechazarla, recibe disciplina de su Padre. Dios no abandona a su Hijo. De tal manera que lo que tenemos es que tener la confianza de que podemos vivir la vida del Señor, a la cual nos llamó. Y no tenemos ningún inconveniente porque el Señor mismo nos lleva. Entonces ahora hablemos de las 5 dimensiones de la oración. Porque es necesario que nosotros crezcamos entrando en estas dimensiones. La primera dimensión es cuando oro, miro al pasado en la cruz de Cristo. Al pasado para mí. Dios no tiene pasado, porque Él no tiene esa limitación. Pero para mí sí, yo miro al pasado. En el Antiguo Testamento, antes de que el Señor viniera, todos los profetas que hablaban acerca del Cristo y el Salvador, siempre lo veían como un evento futuro, por venir. El Señor lo prometió y nos dará nuestro Salvador. Y nuestro Salvador aparecerá. Y el libertador vendrá. Llegó, se encarnó, entró en la historia humana hace 2000 años. ¿Y lo rechazaron? Bueno, nuestro Dios arreglará ese problema con los israelitas. Pero a los que no teníamos derecho a eso, los que estábamos condenados eternamente, Él nos llamó. Y no solamente nos libró del pecado, y no solamente nos justificó, y no solamente nos llamó, y no solamente nos glorificó, sino que nos hizo hijos de Dios Santísimo. Y juntamente con Él, herederos. Y no solamente herederos, nos hizo parte de Él mismo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es Dios. A nosotros no nos ha hecho dioses, pero nos ha hecho partícipes de su propia naturaleza para que pensemos como Él, como Dios.
Es que el Señor Jesús es Dios, es una persona de la Trinidad. Para que nosotros tengamos el amor que Él tiene, para que nosotros participemos de su justicia, de su poder, de sus atributos, etcétera, etcétera. Nos introdujo en una dimensión divina. Y cuando nosotros miramos atrás en este tipo de oración, lo que surge de nuestro corazón es acción de gracias. Señor, yo te bendigo. Todavía no puedo comprender todo lo que significa la salvación, pero te doy gracias. Puedo disfrutar de tu comunión. Tengo libre acceso al trono de tu gracia. Siempre tú estás dispuesto para enseñarme, para guiarme, para corregirme, para instruirme, a fin de que yo esté siempre preparado para hacer todas las cosas de Dios. Me dan los dones, las capacidades sobrenaturales que necesito para poder vencer todas estas condiciones naturales que me son adversas. Y eso es lo que Él ha hecho. Él nos introduce en ese tipo de dimensión de poder comprender las cosas de Dios y que en nuestra vida haya agradecimiento. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Significa que como Dios está en todas partes y en todas las épocas y a un mismo tiempo, nunca estaremos solos. Siempre tendremos la comunión con Él. Siempre tendremos comunión con Él. Siempre. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sí, pregunto, ¿realmente somos rescatados? ¿O Jesús tiene el poder de rescatarnos y nosotros todavía seguimos navegando en el mundo, a la deriva? A ver qué se nos presenta. ¿O si nos dejamos rescatar? Y nos introdujo en otro mundo, el mundo de Él. Porque eso dice la Biblia, que nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Estamos ahí? Ahí deberíamos estar. Ese es el sitio que Dios nos asignó y nunca lo vamos a perder. Pero la pregunta es, ¿sí estamos disfrutándolo? ¿Sí estamos ahí? ¿O todavía no sabemos cómo nos movemos ahí? Es el momento de aprender. Romanos capítulo 8. Estoy en Primera de Pedro 18-19. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres por herencia. No con cosas corruptibles como el oro o la plata fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto valgo para Dios que entregó a su Hijo Jesús para que yo pudiera tener vida? Entonces empezamos a descubrir qué significa el amor de Dios. Dios quiso, independientemente de la condición que teníamos, que fuéramos sus hijos y que pudiéramos tener comunión íntima, tú a tú, con Él. Hay muchas personas que tienen la imagen de Dios filosófica o teosófica o teológica, y entonces siempre quieren mantener a Dios allá porque es el supremo y el hombre aquí porque no es digno. Y resulta que no aceptamos, esas personas no aceptan la dignidad de hijos que a Dios le plació darnos para manifestar en los tiempos futuros su gloriosa bondad. El hecho que nos hace no solamente es un privilegio, nos hace partícipes de su gloria. Hijo, tú vas a expresar mi gloria eternamente en toda la creación. Toda la creación va a ver lo que yo he hecho contigo.
Y ese será el testimonio de mi gloria, de mi gloriosa bondad y misericordia, sin límite. La segunda dimensión. Ya no miro atrás, ya entiendo todo y me conmueve hasta el cerebro la redención del Señor Jesús. Pero miro arriba al rostro de mi Padre bueno, que originó todo este plan. Yo empiezo pensando en la cruz, que generalmente nuestras oraciones siempre están moviéndose allí y son verdaderas. Pero todavía nos cuesta pasar a la segunda dimensión. Y es que empiezo a mirar hoy, en mi condición, hoy, el rostro de mi Padre Celestial y empiezo a conocerlo. O sea, empiezo a enfocarme en Él. Ya no en mi salvación. Gracias por mi salvación. Nadie me la podía dar. Pero ahora yo me empiezo a enfocar en mi relación contigo. Y tú me das un propósito y yo empiezo a desarrollar ese propósito. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Hablando de oración, el Señor, el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahora vivimos en victoria y en libertad, entonces. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando ya eres salvo, por supuesto, eres adoptado en la familia de Dios. Y ahora lo sabes y Dios da testimonio en tu vida de que así es. Por lo que ahora tú empiezas a desarrollar tu relación en la familia divina. Y eso tiene que ver con la relación con el Señor Jesucristo y tiene que ver con el Espíritu Santo. Y tiene que ver con todos los otros hijos de Dios. Es una familia. Es tan poderoso esto que estamos leyendo que cambia nuestras vidas. Totalmente. Las prioridades, el propósito, los esfuerzos, todo lo que hacemos. El Espíritu mismo, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo pregunté en un tiempo, hace una semana pasada, estaba preparando esto. Me dijo una persona, ¿tú cómo sabes que eres hijo de Dios? Bueno, yo creí en el Señor Jesucristo. Bueno, yo hice mi oración de fe y otra. Y le dije, ¿tú no te acuerdas que la Biblia dice que Dios mismo, Espíritu de Dios, en nosotros, Él se encarga de dar testimonio de que somos hijos de Dios? Ah, sí, claro, pastor. Le dije yo, ¿y por qué? Grábatelo. Todos los hijos de Dios recibimos testimonio de Dios, de que somos hijos de Dios. Eso no es que nos lo cuenten, eso no es que creamos en la fórmula, que porque nos arrodillamos, que porque hicimos una oración de fe, que porque el hermano tenía unción y oró por mí. Nada de eso. El Espíritu mismo en nosotros, Él mismo nos da testimonio. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Eso no te lo quita nadie, porque es un don divino. Dios mismo en ti. Todos tenemos que tenerlo. Es un sello que Dios pone en sus hijos. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el padecimiento no es el de la cruz para ser redentores. El padecimiento es el carácter de Cristo, la conducta de hijos de Dios en un lugar donde este mundo odia todo lo que es de Dios. Y eso nos causa tristeza. Y eso nos causa congoja. Y eso nos causa que muchas veces, por el amor que le tenemos a Dios, que es evidente en nuestra vida, nos tratan injustamente, nos acusan. Nosotros todavía no hemos llegado a eso, por lo menos abiertamente. En otros países, ¿tú eres cristiano? Le cortan el cuello.
En otros lugares no le cortan el cuello, lo matan. Lo hacen arrodillar, le ponen una pistola y ¡chuc!, lo matan. En otras partes lo matan de a poquitos, lo encarcelan en una condición tal que tiene que morirse, etcétera. Nosotros todavía no estamos en esa condición. Espero que el Señor nos dé la gracia para seguir creciendo con libertad relativa, pero... Y déjame decirte, antes de pasar a la tercera dimensión, que hay 3 cosas importantes acerca de la oración. 1, Dios quiere que sean personales. Abba, Padre, significa algo así como papacito lindo. Es una expresión de ternura. Eso es como cuando tu hijo o tu hija se sientan en tus piernas, te cogen la cara y a veces te hacen así, y te dicen, tú eres lindo, yo te amo, eres lo mejor en la vida. Y tú como papá dices, me derritió. ¿Qué significa eso? Despertó en ti un amor, ese sentimiento de protector, de proveedor. Quieres que tu hijo o hija perciba todo lo que tú tienes para esa persona. Y el Señor dice, si sus padres siendo malos saben darles cosas buenas, ¿cuánto esperas que tu Padre Celestial te dé? Pero tú tienes que aprender a tratarlo porque eres una criatura. El que merece el honor, la gloria, el reconocimiento es el Padre. Que nosotros podamos decirle de verdad en nuestro corazón. Él dice, yo no quiero sacrificios ni ofrendas. Yo quiero un corazón amante, humilde, sincero. Que puedas decirle lo que tú le digas. Yo no le digo Abba Padre porque pues yo no soy hebreo. Pero yo sí le digo Padre. Y para mí la expresión de Padre tiene muchísimo peso. Lo segundo que Dios quiere en nuestras oraciones es que sean apasionadas. No una oración de fórmula, apasionada. ¿Por qué? Porque Él nos ama apasionadamente. El Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, dice que nos anhela. Es compasión. Y lo tercero de la oración es, Dios quiere que mis oraciones sean una colaboración con su Espíritu. ¿Por qué? Miren, Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos ni qué orar, ni qué decir, ni siquiera muchas veces cómo empezar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu de Dios hablándole al Padre y hablándole al Hijo. ¿De quién está hablando? De ti. No sabe cómo decir esto. No puede expresarlo. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Dios, nosotros oramos a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo intercede en nosotros, intercede por nosotros y habla con el Padre y habla con el Hijo, se llama diálogo. Es Dios hablando entre ellos. ¿Cuál es el tema? Tú, como hijo o hija, estás en un momento en donde, vuelvo al ejemplo, nosotros conocemos a nuestros hijos y digo, papi, yo no sé cómo decírtelo, ¿hiciste algo inconveniente? No, papi. ¿Te pasa algo? No, papi. Entonces, ¿qué me quieres decir? No, pues, yo ya sé, tal cosa. Sí, papi, eso es.
listo, conoces a tu hijo. Esa es una descripción muy primaria de lo que está diciendo la Escritura. Cuando no sabemos qué decirle a Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros habla con el Padre y con el Hijo. Intercede. Y recibimos la bendición del Señor. La tercera dimensión es, miro hacia adentro de mí. ¿A quién? A Jesucristo que vive en mí. Ahora yo empiezo a darme cuenta, pertenezco al Señor, yo soy parte del cuerpo, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es mi amigo, Él es mi hermano. Señor, yo realmente necesito que tú me enseñes muchas cosas. Tú me conoces, tú sabes en qué estoy. Oye, Señor, yo sé que tú hiciste esto y esto y esto y esto como hombre. ¿Me entiendes? Perfectamente me entiendes. Tú sabes mis tentaciones, tú sabes mis caídas, mis debilidades. Todo lo conoces. Señor, ¿qué hago? Yo quiero rendir un culto racional al Padre, a ti y al Espíritu Santo. Pero necesito que me enseñes. Porque el Espíritu Santo dice que toma de lo de Jesús y nos lo enseña. Porque el propósito del Padre es que seamos como su Hijo Jesús, para que manifestemos su virtud. Es un acuerdo entre Dios, entre las tres personas, no se contradicen. Todos están apoyándonos para lograr el propósito que el Padre se propuso en nosotros, que seamos sus hijos, que su Hijo Jesús tenga un cuerpo y que el Espíritu Santo tenga un templo. Y por eso somos hijos de Dios, miembros del cuerpo y piedras vivas del templo del Espíritu Santo, para satisfacer la Trinidad divina. Y en eso, esa es la obra de Dios, eso es lo que hace. Eso espero que sea lo que nosotros les podamos ayudar a todos ustedes ese es nuestro trabajo como pastores. Pero ustedes también tienen una formación y un llamamiento hasta que estemos perfectamente preparados para hacer eso y enseñárselo a otros. Multiplicarnos. No multiplicar nuestros errores, multiplicar el propósito de Dios porque está hecho. Gracias a Dios que muchos de ustedes estamos en esto porque muchos de ustedes son llamados por el Señor. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 habla de examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué están haciendo? Y la otra parte es, ¿y por qué lo están haciendo? Por fe en el Señor y todo lo que es las cosas de Dios, o simplemente por tener renombre, o por tener dinero, o por tener fama, o por tener influencia, o por aparecer los más inteligentes, o los más poderosos. ¿Cuál es la razón? Examínate, ¿qué es lo que estás haciendo? Si estás en la fe, estás dando gloria a Dios. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Por supuesto. El Espíritu da testimonio. A menos que estéis reprobados. ¿Qué significa eso? A menos que no hayas nacido de nuevo. Que no hayas puesto tu fe en el Señor Jesús como Salvador. Si no has nacido de nuevo, estás reprobado para esto. Tienes que nacer primero. No podemos crecer hasta que no seamos sinceros. Por eso necesitamos examinarnos. El Señor ya conoce todas las cosas, pero nosotros tenemos que aprender a tener una actitud correcta. Con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Será por eso que no tenemos éxito como hijos? Encubrimos los pecados. Porque todos tenemos una tendencia, y es la tendencia de fingir. No es hipocresía. Algunos lo hacen por hipocresía, pero la mayoría lo hacemos por temor.
temor a ser rechazados, temor a ser descalificados, temor al qué dirán. Pero nada de esto vale delante de Dios. Delante de Dios tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Cuarta dimensión. Miro alrededor y surge una oración. No tiene sino una sola palabra. Una única palabra. Miramos alrededor. Y entonces el Espíritu de nosotros nos lleva a decir, úsame, Señor. Ya sé que me has capacitado, me has dado dones, todas estas cosas vienen de ti. Ahora, yo quiero ser útil para ti y para los otros hijos tuyos. Y si tengo que ir al mundo, yo quiero ser útil para llevar las buenas noticias a los que no te conocen, a fin de que tú les des vida eterna. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Así nos usa Dios, como Él quiere y con Él como Él quiere. Finalmente está la quinta dimensión. La quinta dimensión. No tengo futuro. El futuro no existe. El único que puede hablar de futuro es Dios, que no tiene limitación de tiempo. Y Dios sí dice, leímos una porción de la Escritura. Tengo planes para ti y son de bienestar, para darte un futuro y una esperanza. Para mí, tengo el porvenir. Y como don de Dios, Él me prepara un futuro, una dimensión que yo no conozco. Pero yo sé que el Señor dice que Él vendrá y con Él vendrán una recompensa y con Él vendrá una calificación de la preparación espiritual como hijos que tenemos para cumplir un propósito eterno. Pero eso lo hará Él. Y Él dice que tiene para mí un futuro que Él está preparando y que me lo dará. Pero yo tengo que esperar a que llegue. Mientras tanto, mi esperanza se mueve en un porvenir. ¿Qué dice Dios que va a venir? Que en la iglesia todo está cumplido, solamente se está terminando de desarrollar los que deben adquirir la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces, cuando todo esté completo, Él vendrá por su iglesia. Ese es mi porvenir. Esa es mi esperanza. Esa es mi oración. Señor, ven pronto. Ya nos tienes en vilo. Pero bueno, tú sabes todo lo que falta. Tú sí conoces, tú sí tienes un futuro, tú sabes lo que está pasando allá. Yo no, yo tengo una esperanza, pero tú me dices que anhele tu venida. Y yo te digo, anhelo tu venida. Ojalá vengas mañana. Pero mientras tanto estoy aquí, entonces vivo el presente para Él. ¿Me puedo explicar bien? Listo. Entonces miramos hacia adelante al porvenir. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy convencido de esto. Dios comenzó una buena obra en nosotros. En pequeñito, una semilla. Y nos da asistencia y la semilla se va desarrollando y se va perfeccionando. Él la va perfeccionando. Y Él será fiel hasta completar lo que esa semilla debe ser. Esa es su obra. ¿Por qué Dios lo hace así? Porque Él es bueno. Porque Él sabe que siempre nos da conforme a nuestra necesidad, no lo que yo le pido.
Entonces, para no estarle pidiendo cosas que no son, pues tengo que conocerlo muy bien para saber qué es lo que me tiene reservado y poderle decir, Señor, esto, ¿ya es el tiempo? No, todavía no es el tiempo, pero te lo voy a dar. Todavía no es el tiempo. Ya hablamos de eso. Bueno, Señor, no tengo ningún problema, yo espero. No, eso no te lo voy a dar. No, le dijo a Pablo, no te permito ir a esa ciudad a predicar las buenas nuevas. 3 veces. Hasta que Pablo dijo, ok, Señor, no más. No estaba haciendo nada malo, iba a predicar. Eso es lo que le había puesto a hacer el Señor. Pero Pablo todavía no entendía por qué el Señor no lo quería dejar ir allá. Y 3 veces le dijo no, hasta que desistió. Dijo, bueno, Señor, listo. No, ya no insisto más. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Estas 5 dimensiones en la oración son para nosotros la conmemoración en la Santa Cena, la cual vamos a participar. La Santa Cena no es un simple recordatorio. La Santa Cena, oramos en la tercera dimensión. Señor, recordamos cuando tú moriste en la cruz. Te ofreciste por nosotros. Estos elementos que hemos apartado, así como tú nos mandaste que lo hiciéramos, jugo de uva y pan, representan tu cuerpo y tu sangre. No son tu cuerpo y tu sangre. Pero hoy recordamos delante de ti que un día tú ofreciste este sacrificio para la remisión de nuestros pecados, la remisión de nuestra injusticia y para el perdón y la salvación nuestra. Y por eso te damos gracias. Sí, esa es una oración en tercera dimensión. Pero queda una segunda oración. Voy a leer. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente quiere decir por cualquier otra razón, por religiosidad, porque cree que comiendo el pan le llega una santidad especial, o simplemente porque lo hace así porque no, ¿qué dirán los demás si yo no participo? Eso se llama participar indignamente. O simplemente lo hago así, ni me hago examen, ni pienso todo lo que significa, ni todo lo que para Dios significa hacernos partícipe de la Santa Cena del Señor, que dijo, y no la volveré a tomar hasta cuando venga a mi reino. Entonces la celebraré nuevamente. Eso no es la Santa Cena simplemente un acto religioso. Es una dimensión espiritual en la cual el Espíritu de Dios se mueve. Y cuando nosotros participamos dignamente en la cena, Dios nos introduce en esa dimensión donde Él mismo obra, donde Él revela, donde Él muestra, donde Él sana, donde Él hace milagros, donde Él participa en muchas cosas. Porque estamos en una sintonía, tú con Dios, el Padre con sus hijos, la cabeza con el cuerpo, el Espíritu Santo en su templo, recibiendo reconocimiento, honra, gloria. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entre en una dimensión de probarse, de mirar y Señor, tú habitas en mí. Esta semana, o estos 15 días, o este mes, la última vez que hice este examen, Señor, hay tantas cosas que tú me mandaste a hacer y no las he cumplido. Perdóname.
No tengo ninguna disculpa para no hacerla. Tú me has dado todos los dones que necesito, aún los sobrenaturales. Pero mi liviandad, mi preocupación por las cosas urgentes de esta vida que no conducen a nada, me robaron esto. Oh Señor, yo fui desobediente. Aún he quebrantado la misma ley. No vivo por la ley. He robado, he adulterado, he fornicado, he mentido. He dejado de adorarte con todas las fuerzas de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu. No honro a mis padres. Quito la honra de mis hermanos o hago los negocios con mentiras. No sé. De eso es lo que nos examinamos. Pero soy tu hijo. Y yo aquí, antes de participar de la cena, Señor, te pido que me perdones y que me limpies. Y he pecado contra mi hermano Pedro y mi hermano Juan y mi hermana Margarita. Dame la oportunidad, Señor, de ponerme en paz con ellos. Dame la oportunidad. Entonces nos estamos probando a nosotros mismos. Esa es una gran oración delante de Dios. Transforma nuestra vida. Purifica nuestra comunión unos con otros. Quita la oportunidad a que las artimañas de Satanás entren en nuestra relación, en nuestra comunión como iglesia. Estamos reunidos como iglesia. Ya no somos vulnerables para que nuestra vieja naturaleza nos esté otra vez esclavizando. Tantas cosas. El Señor te muestre lo que debe pasar en tu vida. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, entonces juicio come y bebe para sí. Eso no es nada ligero delante de Dios. No está hablando de condenación. Está hablando que el Señor te va a disciplinar, te va a examinar, te va a encontrar que eres indigno. Y para que no te tenga que condenar con el mundo, te disciplina. Y aquí dice qué disciplina aplica el Señor. Por lo tanto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos aún duermen. El Señor les ha quitado la vida. Hasta ahí llegaron. Hay consecuencias de disciplina. Pero, versículo 31, si nos examinamos a nosotros mismos, no somos juzgados por Dios. Hermano, mi consejo de pastor, mi ruego es: examínate. Que el Señor no te tenga que examinar. El Señor nos da la oportunidad de decir perdón. Pero cuando no tenemos esto, entonces Dios dice: yo te juzgo, entonces yo te aplico la disciplina. Con misericordia y con amor y propósito. Pero como hijo de Dios, tienes que caminar con la dignidad que yo te he dado. Tú me representas. Los ángeles te ven. El mundo te ve. Por eso, Señor, en esta mañana